Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Es extraño cómo el silencio puede gritar más fuerte que las palabras, cómo una frase lanzada casualmente, como una cerilla, sobre un montón de recuerdos secos, puede quemar todo lo que creías estable. Me llamo Darryl, un nombre que ya no se oye mucho, lo cual me viene muy bien, porque nunca me ha gustado destacar. Tengo 41 años. Llevo la misma chaqueta desde la universidad y colecciono monedas de estados que ni siquiera he visitado, lo que probablemente ya te dice mucho. Trabajo a distancia para una empresa que se ha olvidado de que existo, a menos que algo falle. Mi mujer, Lorna, por otro lado, es todo lo que yo no soy, de lengua afilada y magnética. El tipo de persona que llena una habitación incluso antes de entrar en ella. Dirige una galería de arte privada en el centro de Duxbury, y siempre he bromeado diciendo que su trabajo parecía inventado, hasta que me di cuenta de que su vida podría ser doble. Llevamos 9 años casados y 12 juntos, sin hijos, no por falta de intentarlo, ya que habíamos elegido un nombre para una niña, Nora. Solía susurrarlo en el aire tranquilo de la noche, cuando Lorna fingía estar dormida, después de que dejara de llorar. Pero esta historia no trata de Nora, sino de algo que dijo Lorna durante una cena con mi familia. Algo que destrozó la última y frágil creencia a la que me aferraba. Esa creencia de que quizá las cosas aún se podían salvar. Era un viernes lluvioso. Mi hermana Mandy estaba de visita con su marido y sus 2 hijos. 2 niños imposibles y ruidosos. Mis padres estaban en la ciudad y los invitamos a una cena sencilla, lo que en realidad significaba lasaña congelada, 3 ensaladas diferentes que nadie tocó, y Lorna fingiendo estar encantada con todo. Llevaba un collar que no reconocí, de plata moderna. Definitivamente no era su estilo habitual. Le pregunté por él ese mismo día, y me dijo que lo había comprado en un puesto de arte improvisado, fuera de la galería. Asentí con la cabeza. Siempre asiento con la cabeza. No volví a preguntar. Estábamos a mitad de la cena cuando la luz parpadeó. Los chicos gritaron como si fuera el fin del mundo. Mi padre se rió. Lorna puso los ojos en blanco. Para entonces ya se había tomado 3 copas de vino, y su sonrisa empezaba a curvarse peligrosamente. Entonces Mandy sacó el tema de las vacaciones. Dijo algo sobre un viaje familiar a una cabaña, y, antes de que pudiera abrir la boca, Lorna dijo: «Oh, venga». Daryl no aguantaría 2 días sin su wifi. Y todos se rieron, todos menos yo. Levanté la vista. Ella no me miró a los ojos, seguía sonriendo, pero no era una sonrisa sincera, y entonces supe que no era una broma, era veneno, veneno público. Mi madre intentó cambiar de tema. Mi padre cogió la botella. Me levanté lentamente y dije: «Disculpadme un momento». Salí por la puerta y no volví. Ni esa noche, ni la siguiente, ni siquiera cuando Lorna me envió un mensaje a la mañana siguiente. «¿En serio? ¿Eres tan sensible?» Sí, lo soy. Y lo que aprendí durante los días siguientes fue que no era solo el collar o el vino. Era la galería. Era él. Y llevaba sucediendo desde hacía mucho tiempo. No fui a casa esa noche. Caminé sin rumbo fijo durante más de una hora, pasando por tiendas cerradas y letreros luminosos de gasolineras, antes de instalarme en un motel junto a la Ruta 3, de esos con luces parpadeantes, pintura descascarillada y un recepcionista que ni siquiera levantó la vista cuando le pedí una habitación. Era el lugar perfecto para desaparecer esa noche. Me tumbé en el colchón duro, completamente vestido, con el teléfono en la mesita de noche, cuya pantalla se iluminaba cada pocos minutos con los mensajes de Lorna, algunos sarcásticos, otros preocupados, todos ellos vacíos. No abrí ni uno solo, sino que repasé mentalmente los últimos meses, primero lentamente y luego frenéticamente, como si estuviera hojeando un álbum de fotos en el que todas las imágenes tenían algo extraño. Las noches en la galería, el cambio de perfume, su repentino interés por el yoga, algo que antes se burlaba abiertamente. Pero más que eso,
era cómo me miraba últimamente, o cómo no me miraba, como si fuera una estantería por la que había pasado tantas veces que ya ni se fijaba en ella. Una semana antes de esa cena, fui a llevarle el almuerzo al trabajo. Solo algo pequeño, un wrap de pollo, un refresco de limón y una pequeña nota que decía, «Tú puedes con esto». Así es como siempre he sido. El tipo que piensa demasiado. Se preocupa demasiado. Cuando llegué, la galería estaba cerrada. No había ningún evento programado, ni ningún cartel de «Volveremos en 5 minutos». Su coche no estaba allí. Esperé 20 minutos. Luego dejé el almuerzo en la puerta lateral y me fui a casa diciéndome a mí mismo que tal vez tenía que hacer un recado. Esa misma noche llegó tarde a casa con el pelo como si acabara de ducharse. Dijo que se había quedado dormida en la oficina entre una visita y otra. Le creí. Quería creerla tanto que ignoré la parte de mí que gritaba que nada de eso tenía sentido, que su piel no olía a su champú, que había un ligero aroma a colonia en el coche, a la mañana siguiente. Pero la señal más obvia fue la forma en que empezó a meterme pullas, pequeños pinchazos disfrazados de bromas, comentarios sobre mi postura, mi vestuario, mi trabajo, como si se estuviera convenciendo a sí misma de que yo era de alguna manera inferior, de que me merecía lo que ella estaba haciendo esa mañana. Después de salir, finalmente abrí un mensaje. ¿Puedes comportarte como alguien de tu edad por una vez? Era una broma. Todo el mundo sabía que era una broma. Me quedé mirando esas palabras hasta que se difuminaron. Quería gritar, pero en lugar de eso, llamé para decir que estaba enfermo. Aunque nadie se diera cuenta. No creo que mi jefe haya dicho mi nombre en voz alta en más de 6 meses, pero aún no había terminado. Algo se rompió dentro de mí esa noche. Algo silencioso pero irreversible. Necesitaba saber la verdad. Me la merecía. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Inicié sesión en su viejo portátil, que estaba en el armario cubierto por una bolsa de tela y polvo. Ella siempre decía que iba demasiado lento, por lo que utilizaba su teléfono para todo. Pero yo sabía que aún tenía su correo electrónico guardado, y esa era la clave. Solo tardé 15 minutos en encontrarlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a nombres, fotos, reservas de hotel, mensajes a alguien llamado M y, lo peor de todo, la carpeta titulada Bocetos privados. No eran bocetos artísticos, eran de él. Debería haber parado en cuanto vi esa carpeta. Debería haber cerrado el portátil y haberme marchado, aferrándome a la pizca de dignidad que me quedaba, pero no lo hice. Lo abrí y dentro había 15 archivos, cada uno de ellos una página escaneada de lo que parecían dibujos al carboncillo o al grafito. No eran paisajes ni formas abstractas, eran íntimos y detallados, claramente dibujados por alguien que había estudiado el tema, de cerca, una y otra vez, su rostro, sus manos, su torso. Un boceto incluso tenía una fecha en la esquina. Hace 2 semanas. Al principio no sabía quién era, pero luego recordé que en la última recaudación de fondos de la galería había un hombre llamado Milo, que pronunció un largo brindis autocomplaciente sobre el apoyo a las artistas emergentes. Le había estrechado la mano, y tenía esa forma de hablar engreída y excesivamente segura de sí misma, como si cada palabra que decía debiera imprimirse y enmarcarse. Era 10 años más joven que Lorna, pero la forma en que la miraba no era sutil, y ella no se inmutaba cuando lo hacía. Seguí desplazándome. Sentía el pecho oprimido, como si respirara a través de lana. Había borradores de correos electrónicos que ella no había borrado. Mensajes a Milo en los que escribía cosas como: «Me haces sentir como si tuviera 25 años otra vez, y olvido quién soy cuando estoy contigo. Y me encanta que ella nunca me hablara así. Ya no, quizá nunca. Pero la cosa empeoró. Había un hilo, con fecha de unos días antes de mi cena de cumpleaños, en el que ella escribía: «Está empezando a darse cuenta. Creo que sospecha del viaje en Uber. Pero no hará nada. Nunca hace nada. Nunca hace nada.
Eso me dolió más que cualquier aventura. Era cómo me veía, lo pequeña que me había vuelto a sus ojos. No solo indeseada e irrelevante, pero una parte de mí necesitaba más pruebas. Una parte retorcida de mí aún quería verlo. Recordé que ella usaba un antiguo servicio en la nube para hacer copias de seguridad de las fotos de su teléfono, antes de que se comprara uno nuevo. Adiviné la contraseña al cuarto intento. Nora 2020. Fue entonces cuando vi las fotos. No muchas, solo las suficientes. Una de ellas estaba tomada en el espejo de una habitación de hotel, ella en bata, besando la mejilla de Milo mientras él sostenía una botella de champán. Otra la mostraba tumbada en una cama, envuelta en sábanas que no eran nuestras, sonriendo de una forma que no había visto en años. Sentí como si me tragara cristales. Cerré el portátil y me quedé allí sentado, mirando fijamente a la pared. De repente, todo a mi alrededor me resultaba desconocido. El aire, el silencio, incluso mi propio nombre. No sentía ira. Todavía no. Solo este entumecimiento, una lenta comprensión de que la vida que creía tener no era real, que no había sido real durante mucho tiempo. Alrededor del mediodía, ella volvió a enviarme un mensaje. ¿Ya has terminado de enfadarte? ¿Puedes volver para que podamos superar tu pequeño momento? Mi pequeño momento. Eso fue todo. Fue entonces cuando dejé de tener miedo a la confrontación, cuando dejé de intentar mantener la paz, de ser el marido callado que nunca pedía nada más. Llamé a mi amigo Kellen, la única persona que conocía que no me juzgaría. Contestó al primer tono. Aún no había llorado, no desde que salí de casa, pero en cuanto oí su voz, me derrumbé. Ni siquiera pude decirle lo que había pasado. Solo le entregué los pedazos rotos y esperé que me ayudara a ordenarlos. Lo hizo, y lo que me sugirió a continuación no era lo que esperaba, pero me dio un plan, y por primera vez en años sentí algo parecido al control. Kellen apareció en el motel esa misma noche, con una bolsa de viaje llena de aperitivos, 2 termos de café y una expresión en el rostro que no había visto desde la universidad. Tranquila, pero aguda, como si ya estuviera 10 pasos por delante. Apenas logré saludarlo antes de que dejara todo sobre la pequeña mesa del motel y se sentara frente a mí. No me preguntó si estaba bien, sabía que no lo estaba. En cambio, me preguntó si solo quería superar esto o si quería que ella lo viera. Al principio no entendí lo que quería decir. No era un tipo vengativo. No era del tipo que armaba escándalos o difundía su dolor. Lo interiorizaba, lo analizaba en exceso, pero Kellen era diferente. Él había pasado por su propia tormenta años atrás, cuando descubrió que su ex le estaba robando. En lugar de explotar, un día la llevó tranquilamente al salón. Le entregó una copia impresa de sus transacciones bancarias y le dijo que hiciera las maletas y se marchara. Sin gritos, solo hechos. La precisión de sus palabras la atormentó más que cualquier grito. Eso era lo que él quería decir con que lo vea. No venganza, no destrucción, claridad, hacerla sentir el peso de sus decisiones, mostrándole un espejo. Así que empezamos a planearlo. Primero hicimos una copia de seguridad de todo lo que encontré. Correos electrónicos, fotos, incluso los recibos de Uber. Kellen tenía habilidad para la informática forense, gracias a su antiguo trabajo, y me ayudó a organizarlo todo en una carpeta limpia y con fecha. No quería una vida de hacker, solo quería la verdad documentada, inquebrantable, innegable. A continuación, hablamos del momento oportuno. Kellen dijo, «No desaparezcas sin más, Darryl. Deja que te vea marcharte». No estaba seguro de tener esa fuerza, pero entonces recordé su mensaje. ¿Puedes volver para que podamos superar tu pequeño momento? Esa frase se repetía en mi mente como un tamborileo, y hacía que algo dentro de mí se endureciera. No exactamente ira, sino determinación. Me había permitido ser pequeño durante demasiado tiempo. Me había convertido en una versión de mí mismo que ella podía tolerar. Pero ahora no me importaba si ella se sentía cómoda. Me importaba si yo lo estaba.
Kellen me sugirió que volviera a casa solo una vez, que actuara como si estuviera listo para hablar, y luego la hiciera escucharme, sin gritos ni acusaciones, solo la verdad expuesta ante ella, seguida del cierre de la puerta detrás de mí. A la mañana siguiente volví en coche. La casa tenía el mismo aspecto, la misma entrada agrietada, la misma luz del porche colgando, pero al entrar me sentí diferente. Todo estaba demasiado quieto. Oí el tintineo de una cuchara en la cocina. Lorna estaba preparando té. Se volvió sobresaltada. «Vaya, mira quién se ha acordado de su dirección», dijo medio riendo, sin molestarse en ocultar el sarcasmo. No respondí. Solo pasé junto a ella hacia la sala de estar y dejé el portátil sobre la mesa de centro. Lo abrí. Pulsé la barra espaciadora y abrí la carpeta titulada Jueves. Ella observaba en silencio mientras yo hacía clic en una foto, luego en otra, en los mensajes, en los bocetos, en los recibos, en el correo electrónico sobre él. No dije ni una palabra, solo dejé que se reprodujera como una película muda en la que ella había olvidado que era la protagonista. Cuando la última imagen se desvaneció, me levanté. «No creo que me quieras», dije finalmente. «Y no estoy seguro de que alguna vez me hayas querido, pero yo te quería demasiado. Quizá lo suficiente como para mentirme a mí mismo, solo para que siguiéramos juntos». Su cara se puso completamente blanca. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. «Me voy», dije con calma. «No solo de la casa. Te dejo de verdad, para siempre». Y entonces me dirigí a la puerta. Ella no me siguió, ni siquiera cuando llegué al coche, pero ese silencio a mis espaldas fue el adiós más ruidoso que jamás había oído. Pensé que me sentiría aliviado, tal vez incluso con una enfermiza sensación de triunfo después de alejarme. Pero en cambio, mientras conducía, el entumecimiento volvió a apoderarse de mí, como si mi cuerpo se hubiera enfriado desde dentro. Seguí esperando que la emoción se convirtiera en ira, en desamor, en cualquier cosa, pero era como si mi sistema estuviera en modo de apagado. Salí de la autopista, aparqué detrás de una tienda de comestibles y me quedé allí sentado con el motor en marcha, mirando a la nada. Entonces se encendió mi teléfono. 5 llamadas perdidas de Lorna, 2 mensajes de voz y un solo mensaje de texto que decía: «Así que te crees la víctima. Pues eso es todo. Sin disculpas, sin remordimientos, sin explicaciones, solo desprecio». Ella nunca lo negó, ni una sola vez. No respondí, solo tiré el teléfono al asiento del copiloto y dejé que sonara hasta que se apagó. Kellen ya había organizado que me quedara en su casa durante unos días, pero yo no estaba preparado para enfrentarme a nadie, ni siquiera a él. Necesitaba espacio, un lugar donde pensar y averiguar qué hacer a continuación, porque, sinceramente, ya no tenía ni idea de quién era. Había construido mi identidad en torno a ser su marido, su apoyo, su discreto corista, y ahora solo era Daryl, y no sabía lo que eso significaba. Acabé registrándome en un alquiler a corto plazo, pequeño y vacío, con nada más que una cama, una mesa y una tetera que chirriaba demasiado fuerte. Pero era perfecto. La primera noche dormí encima de las mantas, con los zapatos puestos y la ropa sin cambiar. No paraba de despertarme, esperando oír su voz en el pasillo, el tintineo de su copa de vino en la cocina, el murmullo de la ducha, pero no había nada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no la echaba de menos. Echo de menos la idea que tengo de ella, la versión que me había creado en mi cabeza, la que se reía conmigo en las librerías y me cogía de la mano cuando el médico nos dijo que no podíamos tener hijos. Pero esa versión había desaparecido. Quizá nunca existió tal y como yo pensaba. 2 días después, Lorna lo intentó de nuevo, esta vez con un tono diferente. «Me has pillado por sorpresa. No pensé que te irías así. Nunca defendías nada. Supongo que me equivoqué». Seguía intentando hacerme sentir pequeño. Seguía intentando enmarcar mi dolor como un defecto. Pero enterrado en ese mensaje había algo más. Miedo. No esperaba que me fuera en realidad. Yo era el felpudo,
El tipo que se disculpaba cuando ella llegaba tarde, el que ponía excusas por su frialdad. Pensaba que me enfadaría durante unos días, volvería arrastrándome y le suplicaría que lo habláramos. No creía que fuera capaz de desaparecer sin luchar, y en cierto modo tenía razón. Antes no había sido capaz, pero ahora algo había cambiado. Finalmente llamé a un abogado, no porque estuviera enfadado, sino porque estaba listo para terminar de forma limpia. No me importaban los muebles, el coche, ni siquiera la galería en la que me había metido para que la firmara. Solo quería libertad, la que se siente en los pulmones, la que no viene con condiciones ni limitaciones. La abogada escuchó en silencio mientras le explicaba todo, y luego dijo algo que no esperaba. Tienes suerte, ¿sabes? La mayoría de la gente no se marcha hasta que es demasiado tarde. Me quedé con eso. ¿Tenía suerte? No lo sentía así, pero quizá sobrevivir a ello era una suerte en sí misma. 2 días después, le envié a Lorna los papeles del divorcio. No escribí ninguna nota, ni palabras dramáticas de despedida, solo mi firma y un sobre con la dirección de devolución. Sabía que lo vería, sabía que la perturbaría. Lo que no sabía era lo que ella haría a continuación. 3 días después de enviar los papeles del divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto a esas llamadas, pero algo en mi interior me dijo que lo hiciera. Estaba haciendo cola en una lavandería, esperando a que se liberara una máquina. La mujer al otro lado del teléfono se presentó como Erika, la asistente del director de la galería en la que trabajaba Lorna. Solo la había visto 2 veces, ambas brevemente, y apenas había hecho contacto visual conmigo. Su voz sonaba tensa, como si estuviera tratando de decidir si debía llamarme. Siento si esto es inapropiado, dijo, pero creo que deberías saber que Lorna está un poco descontrolada. No respondí, solo la dejé hablar. Ha estado gritando a todo el mundo. Despidió a uno de los becarios por un error con el café. Ayer rompió una de las vitrinas y culpó a un cliente. Y ha estado llorando mucho en la trastienda. Luego vino la parte que realmente me pilló desprevenido. Le está diciendo a la gente que la engañaste, que la dejaste por otra persona, que la humillaste delante de su familia y que te fuiste enfadado como un niño. Casi me echo a reír. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. La mujer que me llamó cobarde, que me mintió a la cara, que dejó que otro hombre la tocara mientras yo planeaba su cena de cumpleaños, se hacía la víctima. Erika continuó. Sé que no es asunto mío, pero vi algunas de las cosas que le escribió a ese tal Milo. Una vez dejó abierto su teléfono del trabajo. No era solo una aventura. Ella estaba planeando cosas. Hablaba de dejar la galería para mudarse más cerca de él. Había toda una carpeta sobre eso. La llamó posibilidad. No recuerdo lo que dije después de eso. Probablemente algo breve. Tal vez gracias. Colgué y me quedé allí, en la lavandería, paralizada, mientras mi ropa daba vueltas detrás del cristal. Más tarde, esa misma noche, revisé mi correo electrónico, y allí estaba un mensaje de Lorna, con el asunto, tenemos que hablar de la imagen, como si estuviéramos llevando a cabo una campaña de relaciones públicas. En el correo electrónico me pedía que retrasara la presentación pública del divorcio al menos 30 días, alegando que necesitaba tiempo para gestionar las consecuencias y mantener su credibilidad profesional. Me pidió que me abstuviera de dar explicaciones y que, si alguien me preguntaba, le dijera exactamente lo siguiente. Digamos que nos distanciamos, que nos alejamos el uno del otro. ¿Me debes eso? Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Yo se lo debía, pero ella me debía 9 años de honestidad. Me debía la verdad cuando me planté delante de ella, con las manos abiertas y el corazón roto, intentando mantener nuestra relación, mientras ella se dedicaba a dibujar el cuerpo de otro hombre y lo llamaba arte. No respondí, pero ella no se detuvo ahí. Empezó a enviar mensajes a gente que ambos conocíamos, amigos, parientes lejanos, incluso a mi compañero de trabajo Craig, a quien solo había visto una vez en una fiesta navideña. Les dijo que yo era inestable,
que era demasiado emocional, crónicamente inseguro, paranoico hasta el punto de tener delirios. Dijo que había inventado la aventura para enmascarar mis propios fracasos, que había montado toda la salida, como una especie de castigo pasivo-agresivo. Y aquí viene lo peor. Algunas personas la creyeron, algunas me dejaron de seguir en las redes sociales. Una amiga, Marta, me envió un mensaje. Siento mucho que estés pasando por un mal momento, pero no esperaba que reaccionaras así. No es propio de ti. Yo no reaccioné, me alejé, pero en la versión de Lorna, alejarme fue un acto de violencia. Mi silencio fue crueldad. Mi dignidad se reescribió como cobardía. Eso rompió algo dentro de mí, no porque quisiera que volvieran a mi lado, sino porque me di cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger la versión de sí misma que había creado. No solo engañó, sino que reescribió la historia para que yo fuera la villana y ella la heroína herida, abandonada por un marido que no podía soportar su fuerza. Pero yo no estaba interesada en recuperar la simpatía de nadie. Me interesaba terminar esto con la cabeza alta, así que contraté a un segundo abogado, especializado en daños a la reputación, no para demandarla ni para hundirla, sino para asegurarme de que no pudiera seguir arrastrándome, porque Lorna tenía otra sorpresa para mí, y esta vez era pública. Empezó con una publicación en Facebook. Lorna nunca había sido una usuaria muy activa de las redes sociales, solo compartía eventos de galerías o alguna que otra foto de vacaciones. Pero una noche, justo cuando estaba sirviéndome una taza de té en mi pequeño apartamento alquilado y a punto de sentarme a leer, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Ignoré los primeros pitidos, pensando que eran spam o notificaciones que había olvidado desactivar. Pero entonces vi aparecer el nombre de Callen, un simple mensaje que decía: «Tienes que ver lo que acaba de publicar». Me preparé para lo peor, abrí la aplicación y escribí su nombre. La publicación era pública. Ya se había compartido más de 40 veces. Su foto de perfil había cambiado. Era una foto en blanco y negro en la que, con aspecto sombrío, como si estuviera de luto por algo sagrado. Entonces leí la leyenda. Algunos de vosotros ya lo sabréis, pero Daryl y yo nos estamos separando. No es fácil compartirlo, pero creo que es importante ser transparente cuando se es una figura pública. Durante el último año he luchado en silencio, en un matrimonio que me hacía sentir disminuida y borrada. Le di todo lo que tenía, supliqué por una conexión, pero al final él se fue, no por traición, sino porque no podía manejar a una mujer que se valía por sí misma. Había varios hashtags debajo. Hashtag superviviente, hashtag sanación, hashtag mujeres fuertes se levantan, y luego un carrusel de imágenes. Nosotros el día de nuestra boda, nosotros en una feria de arte, una foto de ella sosteniendo una copa de vino, mirando desde un balcón con la leyenda: el crecimiento a veces significa dejar ir. Me quedé allí, incrédula. Ella no solo había tergiversado la verdad, la había partido por la mitad, la había tirado a la basura y había prendido fuego a la bolsa. En su versión, ella no era la que ocultaba mensajes y reservaba habitaciones de hotel con nombres falsos. Ella era la abandonada, la traicionada, por un marido demasiado aturdido emocionalmente para crecer con ella, y la gente se lo tragó. Llegaron docenas de comentarios. «Eres muy valiente, te mereces un amor verdadero». Siempre supe que había algo raro en él. Alguien incluso escribió: «Me alegro de que por fin hayas salido de esa situación tóxica». Quería gritar, quería responder a cada comentario con capturas de pantalla, recibos de cronologías, pero no lo hice, no porque fuera débil, sino porque me di cuenta de algo mucho más poderoso. Ella necesitaba esa mentira para sobrevivir. Sin ella tendría que enfrentarse a la verdad. Tendría que afrontar el hecho de que había destruido algo leal y amable por la emoción de ser adorada por otra persona. Y no podía vivir con eso. Así que, en lugar de eso, reescribió la historia. Kellen me llamó de nuevo más tarde esa noche. No dijo mucho, solo dejó que ella cavara su propia tumba. «Daryl, ya lo está haciendo,
Y lo estaba haciendo porque a Internet le encanta el drama, pero también tiene memoria. Una semana después, Milo, sí, ese Milo, publicó una foto de una exposición de arte, y adivina quién aparecía en ella, riendo a su lado con el mismo collar de plata. Una vez pregunté si la gente había empezado a darse cuenta. Una mujer comentó, «Espera, ¿ese collar no era el de la noche de su publicación sobre la ruptura?» Otra preguntó, «¿No es este el chico de su galería?» Pensaba que tenía el corazón roto. Entonces, la línea temporal empezó a desentrañarse, al principio en silencio, pero de forma constante. Los amigos que originalmente le habían ofrecido su simpatía empezaron a retirarse. Algunos me dejaron de ser amigos en silencio, claro, pero otros empezaron a enviarme mensajes privados. Lo siento mucho, Darryl. No sabía toda la historia. Ella no es quien yo pensaba que era. Gracias por manejar esto con tanta dignidad. No respondí a la mayoría de ellos. No era necesario, porque por primera vez en más de una década sentí que estaba en mi propia piel, no en la de ella, ni en la versión de mí mismo que ella intentó empequeñecer o difamar. Solo yo, el tipo que se marchó no porque fuera débil, sino porque quedarse habría significado renunciar a su última pizca de respeto por sí mismo. Pero Lorna no había terminado, no del todo. El mensaje final llegó un domingo por la noche. 3 semanas después de la publicación, no fue dramático, sin largos párrafos, solo una pregunta. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? Y mi respuesta, bueno, esa es la parte que finalmente me liberó. Leí su mensaje al menos 10 veces. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? No venía acompañado de una disculpa, ni de una confesión, ni de una explicación. Solo esa única línea, como si quisiera liberarse de la culpa sin hacer el esfuerzo necesario para merecerlo. Lo medité durante un tiempo. Al principio, mi instinto fue ignorarlo. Después de todo lo que había hecho, mentir, tergiversar la historia, arrastrar mi nombre por el barro en público y en privado. ¿Por qué iba a darle el cierre que ella nunca me dio? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ya no se trataba de ella, sino de mí. El perdón no es algo que se hace por la otra persona, es algo que haces para poder seguir adelante, sin arrastrar su sombra detrás de ti. Y yo estaba lista para dejarlo ir. Así que respondí solo una vez. Ya lo he hecho. Pero el perdón no significa que volvamos atrás, significa que soy libre para seguir adelante. Espero que encuentres lo que sea que estabas buscando. Cuídate, Lorna. No esperé una respuesta. Bloqueé el número, apagué el teléfono y di un largo paseo por el parque, detrás del edificio de Kellen. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre las copas de los árboles. Era la primera vez en meses que el aire no me pesaba en el pecho. Esa semana firmé los documentos definitivos del divorcio, sencillos y limpios. Sin peleas ni disputas, le dejé más de lo que necesitaba, más de lo que se merecía. Pero no importaba. Lo que importaba era que ella ya no tenía voz ni voto en mi vida. Un mes después, me mudé a un pequeño pueblo costero a 2 horas al norte. Tranquilo y humilde. El tipo de lugar donde la gente dice, «Buenos días», y lo dice en serio. Conseguí un contrato local con una pequeña empresa familiar. Empecé a hacer voluntariado en un centro comunitario una vez a la semana e incluso adopté un perro del refugio. Se llama Rufus, ronca más fuerte que un tractor y babea como si le pagaran por ello, pero es leal y no le importa el pasado. Una tarde, mientras paseaba a Rufus por el muelle, me detuve en una librería de segunda mano. Hacía años que no entraba en una. El olor a papel viejo me invadió como la nostalgia. Mientras echaba un vistazo a las estanterías, alguien me tocó el hombro. Era una mujer alta, con gafas ligeramente empañadas, que sostenía una copia gastada de Catch 22. Se llamaba Elise y me preguntó si lo había leído alguna vez. Lo había leído 2 veces. Empezamos a hablar. Eso fue hace 6 meses. No tenemos prisa. Ella sabe lo de Lorna.
No se inmuta cuando hablo de ello. Escucha, se ríe suavemente, hace unas galletas de jengibre increíbles y nunca intenta hacerme sentir inferior para sentirse superior. A veces sigo pensando en aquella noche, la cena, el insulto, la salida por la puerta principal sin abrigo. Antes me parecía el fin del mundo. Ahora me doy cuenta de que fue el comienzo de mi vida. No la vida que creía que necesitaba, sino la que realmente me merecía. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.